de Lebesgue. Ok. Bueno, entonces, una es, no sé si ya vieron con Yadira que si f es integrable, si el valor absoluto es integrable. Porque se lo había encargado, pero no sé si ya no me acuerdo si ya lo veo. Ya, ok. Ya vieron f más y f menos, ¿verdad? Eso no, pero sí se acuerdan de eso, ¿verdad? De la f más y de la f menos. Aquí se define igual. Este, ah, a ver, entonces, vamos a describir las definiciones. O sea, f de un rectángulo de una vez en Rn, ¿verdad? A R integrable. Bueno, nada más. Bueno, en realidad la definición de f más y f menos es en general, entonces de un dominio. Dominio. Entonces, la definición de f más de x, pues es igual a f de x si f de x es mayor o igual que 0 y 0 si f de x es negativa. F menos de x es igual a f de x si f de x es menor o igual a 0 y 0 si f de x es positiva. ¿Todo el mundo había trabajado con estas funciones? ¿No es nada más f a la menos? O bueno, f F a la menos. menos. Sí, necesito corrector. Sí. Así. F menos. Ok. Y entonces el teorema es que f de un rectángulo en Rn a R es integrable si solo si f más y f menos lo son. El regreso es con el teorema de la suma y la ida es el que hay que discutir. Ok, a ver, ¿qué me pueden decir de la ida? Por la suma. De funciones integrables, ¿verdad? Perdón, era el regreso, ¿verdad? El regreso es el que es. Hoy se ve que ando. El regreso. Ahora la ida. Bien. Entonces, si f es integrable, ¿cómo pueden argumentar que esta lo es? Lo pueden hacer con criterio de Cauchy, pero vamos a usar criterio de Lebesgue. Y para eso hay que ver la relación entre el conjunto de discontinuidades de f y el conjunto de discontinuidades de f más. ¿Sale? Entonces ya se vuelve un ejercicio de cálculo 1, ¿están de acuerdo? Bueno, esencialmente. Cálculo 3 si quieren. A ver, díganme por favor. Voy a esperar que me digan.
¿Están pensando? A ver, ahora sí voy a ir con la lista entonces. A ver, Alexi, ¿tienes micrófono? Hoy se lo puedes usar. Estamos viendo este teorema. Ok. El regreso es inmediato con que la suma de integrables es integrable, ¿verdad? Porque, bueno, aquí la observación es que f es igual a f más f menos, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, si estas son integrables, la suma es integrable y ya por lo tanto f es integrable. Entonces, el chiste es la ida. Entonces, como hipótesis tienes que f es integrable. ¿Cómo puedes argumentar que estas son integrables? Se puede hacer con criterio de Cauchy, pero pues vamos a aprovechar el criterio de Lebesgue para estarlo usando. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, para usar el criterio de Lebesgue, lo que tienes que hacer es fijarte cómo es el conjunto de discontinuidades de la F más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me puedes decir del conjunto de discontinuidades de la F más? No sé si estás escribiendo o te sientes perdido o estás pensando. ¿Cómo que y donde se vuelve cero de repente? No me estás diciendo que aquellos puntos donde la f es negativa, la f más se hace discontinua, ¿verdad? Eso no. Ajá. Pero si la f original tiene discontinuidad de brinco, digamos que lo que está ocurriendo es que hay dos sucesiones que convergen al punto x0, cuya sucesión de imágenes converge a valores diferentes, ¿verdad? Pero si eso pasa, ¿qué podría ocurrir? Que ambos sean distintos en valor absoluto, entonces en ese punto tanto la f más como la f menos van a seguir siendo discontinuas. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿qué podría ocurrir? Que los dos límites tengan el mismo valor absoluto, pero tengan signo diferente. Entonces, podría ocurrir que si para la función original, para todas las sucesiones que convergen a x0, la sucesión de imágenes te puede dar el L o menos L, vamos a decir. Entonces, la F más, ¿qué te va a quedar? Te puede quedar continua solo que la L sea cero. ¿Estás de acuerdo?
Entonces, a ver, va de nuevo. ¿Cómo se relaciona el conjunto de discontinuidades de la F más con el de la F? A ver. ¿De qué manera tienes para que la F más, qué quiere decir que la F más sea continua? La única opción es que en un punto, la única opción es que en el punto el límite sea cero o distinto de cero. Ah, no, Cristian, pero mayor te refieres a que contiene, ¿verdad? A ver, vamos a ver con esta otra idea, a ver si me siguen. A ver, si toman ustedes un punto donde la F más es continua, lo voy a hacer de R en R porque los argumentos son los mismos. Tomen X0 en el dominio de F, que en este caso va a ser una caja en Rn. Entonces, si la F más es continua, hay dos opciones. Que el límite, cuando X tiende a X0 de F más de X desde 0, en ese caso, si F más es continuo en ese punto, están aquí. Y la otra opción es que el límite, cuando cuando X tiende a X0, sea L distinto de 0. Aquí está X0 y acá va a estar L. Aquí está L. L. ¿Sale? La altura, ¿verdad? Bueno. Vamos a verlos. ¿Qué quiere decir que el límite de la F más sea 0? ¿Cómo es el límite de la función original? Bueno, podría ocurrir que la función original esté cambiando de signo alrededor de X0, ¿sale? Pero sin importar qué signo tenga la función original alrededor de X0, los valores se tienen que hacer pequeños. De manera a... no, perdón. Estoy revolviendo con otra cosa. ¿Qué quiere decir que el límite de la F más se haga 0? Por ejemplo, si en toda una vecindad de X0 la función fuera la constante 0, quiere decir que la F original o es la constante 0 o toma valores negativos. ¿Verdad? Pero si tomara valores negativos, no pueden asegurar que la función original fuera continua en este punto. ¿Verdad? Entonces, si X0 fuera esta situación en la F más es continua y el límite les da 0, aquí la F original podría ser o no ser continua. Entonces, ¿qué conjunto de discontinuidades tiene chance de ser más grande? El de F. ¿De acuerdo, Luis? ¿Cristian?
¿Qué otra cosa puede pasar? Que, por ejemplo, que por la izquierda, que la función fuera negativa del lado izquierdo de la x0 y que la f original sea positiva y que tienda a 0. Y que siendo la f original negativa del lado izquierdo, que no se acerque a 0. En ese caso, la función original no tendría límite en x0. Pero la f más sí tendría límite, es decir, es otra manera de que la f más se haga continua en un punto donde va a valer 0, pero que la f original sea discontinua ahí. Es decir, una manera es que la f original sea toda negativa en una vecindad de x0 y que en x0 sea discontinua, pero por la definición de f más ahí se vuelve continua. Otra opción es que la función original tenga cambios de signo alrededor de x0, que la parte positiva sí tienda a 0, pero que la parte negativa no. En esa situación, la f más vuelve a ser continua en 0. ¿Sale? Y ahora, si en toda una vecindad de x0 la función original es mayor o igual que 0, entonces ahí sí que tanto f como f más son continuas en x0, ¿verdad? O sea, solo hay un caso en que la continuidad de la f más garantiza la continuidad de la f original, y es cuando en una vecindad de x0 la función original sea mayor o igual a 0, porque en ese caso coincide con esta función, y pues claro, si esto es continua, la original también. Pero si hay cambios de signo, ya no se puede asegurar que por ser esta continua, la original lo sea. Bueno, ahora, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué puede ocurrir? Pues que si la f más es continua en x0 y es L un valor distinto de 0, bueno, está acá arriba. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que la función original, ¿cómo puede ser para que esto ocurra? Para que esto ocurra, en toda una vecindad de x0, la f más tiene que ser positiva, ¿verdad? Quiere decir que en toda una vecindad de x0, la f más coincide con la f. Entonces, ahí sí, ambas van a ser iguales. Bueno, porque esta L es f de x0, ¿verdad? Esto es f de x0. En este caso, la continuidad de la f más en un punto donde es positiva, ahí sí garantiza que la f original también lo es. Entonces, los únicos puntos en donde puede haber diferencia es acá. ¿Sale? Ahora, esto estamos considerando, bueno, obviamente aquí también estamos tomando f de x0, ¿verdad? Esto es f de x0. Entonces, este es el caso en que la f más es continua en x0. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión cuando la f más es continua en un punto es que la función original, en este caso, siempre es continua y en este caso puede o no serlo. ¿Va? Ahora, ¿qué pasa con si f es continua? Hasta ahorita lo que argumentaríamos, estamos argumentando de esta parte de aquí, es que, o sea, mi pregunta es, bueno, ya con esto queda justificado que si la f original, a ver, pregunta, si la f original es continua en un punto x0, es decir, el límite cuando x tiende a x0 de la f de x es f de x0,
Si la f original es continua en x0, ¿la f más lo es? En cualquiera de los casos, o sea, que x0 sea positiva, negativa o cero. Entonces, si esto fuera positivo, sí, ¿no? Porque en toda una vecindad de x0 la función es positiva, y entonces en una vecindad de x0, f es igual a f más. Si x0 fuera, si f de x0 fuera negativo, entonces en toda una vecindad de x0 la f sería negativa, y en esa vecindad la f más sería la constante 0, y por tanto vuelve a ser continua en x0. Y el caso que resta es que x0, f de x0 valga 0. ¿Qué pasa si la función tiende a 0 siendo continua en x0? ¿La f más será continua en x0? ¿O ya se me revolvieron? ¿Desde dónde, Cristian? ¿Estoy diciendo todo muy rápido? Ok. Eh, Argumenté por qué si esto es positivo o negativo, la f más es continua en x0. ¿Esa parte se entendió? Ok. Solo nos falta el caso en que esto valga 0. Entonces la pregunta es, si f es continua en x0 y vale la función en x0 0, ¿qué me pueden decir de la continuidad de f más en x0? ¿Ya se entendió la pregunta? ¿Aló? No sé si no se entiende la pregunta o si ya están pensando la respuesta. Ok. Ya se entendió la pregunta, Cristian. Mm, A ver, la pregunta es, ¿qué relación hay entre el conjunto de discontinuidades de f y el conjunto de discontinuidades de f más? No, Marco. No, de eso no depende. Entonces, ya dijimos que en los puntos donde la f más es continua, hay dos casos. Donde la función sea positiva, la f más, ahí la f original también es continua. Ahora, si la f más es continua en x0, pero vale 0 la función f más en x0, la f original puede ser continua o discontinua. ¿Sale? ¿Eso qué quiere decir respecto a estos conjuntos? Habíamos dicho hace rato que este sería más grande, ¿no? Bueno, este puede tener más puntos que este, por esto de aquí.
¿Sale? Hasta el momento. Pero fíjense, a ver, voy a anotar la pregunta. ¿Será cierto que el conjunto de discontinuidades de F más está contenido en el conjunto de discontinuidad o es igual al conjunto de discontinuidades de F? ¿Qué habría que probar? Que si tú tienes un punto donde la F más es discontinua, ahí la F tiene que ser discontinua. Esto es lo que habría que probar para eso que se dijo así. ¿Sale? ¿Qué relación hay entre esto que hay que probar aquí y lo que estamos diciendo acá? Fíjense. Acá lo que estamos viendo es, si la F más es continua y la función F más es positiva, la F original es continua. Ahora, si la F más es continua en un punto donde vale 0, la F original puede ser continua o discontinua. Eso significa que si la F más pregunta, que si la F más es discontinua en un punto, ¿por fuerza la F original es discontinua? ¿Es lo mismo esto que estamos diciendo? Falta algo, ¿no, Emiliano? O sea, para poder concluir eso, habría que ver qué pasa si la función original es continua. Si la función original es continua en un punto y la F más pudiera ser discontinua, no se cumpliría esta contención. Ahora, si la F original, al ser continua en un punto, obliga a que la función original, perdón, la F más, sea continua, ahí sí creo que se da la contención. ¿Se ve la diferencia? Esto de aquí, ¿qué argumentaría? Si por otro lado, la F más puede ser, al ser continua en un punto, pero que valiendo 0, la F original podría ser discontinua, eso lo que argumenta es que no necesariamente se da la igualdad. Entonces va otra vez. Si la función original, al ser continua, hiciera que la F más fuera continua, se da la contención. Y por esto de aquí estaríamos exhibiendo que no necesariamente, o sea, que efectivamente no siempre se da la igualdad. ¿Ya se aclaró todo? Alexi, Emiliano, ¿todos? ¿Ya se aclaró? ¿O todavía estamos revueltos? Ok, a ver. Entonces, se ve que para responder esto es clave saber esto, ¿verdad? ¿Eso sí ya está claro? 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 ¿Eso sí ya está claro
Bien. Entonces, cuando la f original es continua en x0, hay tres casos. Que en x0 valga 0, que sea positivo, que sea negativo. Si es distinta de 0, en ambos casos podemos asegurar que la f más es continua en x0. ¿Por qué? Porque la continuidad de f les garantiza que en toda una vecindad la f original no cambia de signo. Quiere decir que la f más en una vecindad de x0 es igual a f, en cuyo caso sería continua, o sería la constante 0, en cuyo caso también sería continua en x0. El único caso que falta es cuando la f de x0 vale 0. Entonces la pregunta es, si f es continua en x0 y vale 0, si podemos asegurar la continuidad de la f más. ¿Ahora sí? Perfecto. Bien. Ahora ustedes, por favor, respondan. Luis Pelo. ¿Por qué, Cristian? No sé qué está pasando hoy. He repetido la pregunta varias veces, Luis Manuel. Nada más quiero saber si está fallando el audio, si no se está entendiendo, si fuiste al baño y te perdiste o qué ocurrió. Nada más para saber si es la conexión lo que falla. Ok. Por favor, si me dejan de escuchar, por favor avísenme. Porque si no, yo estoy aquí hable y hable solo pensando que me están escuchando. ¿Puedes prender tu micrófono, Luis Manuel? A ver, vamos a ver si puedes prender tu micrófono y logramos entendernos. Sí, profe. A ver. Eh, ¿Te queda claro que para esta contención tenemos que poder responder esto? Sí. Ok. La pregunta en este dibujito es si la continuidad de la f en x0 garantiza la continuidad de la f más en x0. Esa es la pregunta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Luis Manuel? Yo digo que no, porque Espérame. Ahorita me dices tú, nada más quedó claro eso, que, sí, que sí, sí, sí. para argumentar esta contención se necesita esa respuesta. ¿Ves? Bueno, es que tengo mis dudas. Ajá. Entonces, a ver, Yo ¿qué digo así que significa que se da esta contención, Luis? Pues que si la f más es discontinua en un punto, por fuerza, la f original tiene que ser discontinua en ese punto. ajá, ¿De acuerdo? ajá, sí, sí. Pero por ejemplo, yo me imagino, Espérame. Si tú te fijas en el complemento, ¿por qué? Porque la función en un punto es continua o discontinua, no hay de otra, ¿verdad? ¿Sí, Luis? sí, sí, profe. Entonces, si nosotros argumentamos que siempre que la f sea continua en x0, la f más lo es, ¿qué estamos argumentando? Pues que el complemento de este conjunto está contenido en el complemento de este conjunto, ¿sí o no? Sí. Y por eso, esto de acá argumenta esta contención. ¿Ya quedó claro? Ya. Sí, ¿Sí? es que yo pensaba así como, algo así como la función seno, Ujú. donde, donde estaba, donde ya cruza el eje, o sea que va de positivo a negativo,
Y si damos el límite, pues sí, llega a x0, pero si ya usamos esas funciones de f positiva, pues sí se va acercando y de repente se va a cero bruscamente. Yo lo relacioné con eso. Bueno, pero ya quedó claro. Ya. Ok. Entonces, ahora Luis, básicamente hay dos casos para dar la respuesta sobre si donde f es continua garantiza la continuidad del f más. Si esto es distinto de cero, se puede garantizar fácilmente, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien, Luis? Sí, profe. ¿Qué caso falta cuando esto vale cero? Sí. Ok, ahora. Si esto vale cero, hay quienes han dicho que a lo mejor sí la f más podría ser discontinua. Aunque ahorita Cristian creo que ya dice, no sabe, no se le ocurre que la función cerca de x0. No entendí bien la idea, Cristian, pero a ver. Entonces, ¿qué quiere decir que la función tienda a cero? Pues que sin importar si la función, sin importar el signo de este número en valor absoluto tiende a cero. ¿De acuerdo? F de x0, ¿qué cosa, Luis? Ajá. O sea, como esto vale cero, estamos en ese caso, quiere decir que para valores muy cercanos a x0, la f de x tiene que ser un valor muy cercano a cero sin importar el signo. Es decir, que en valor absoluto es un número muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa con la f más? Hay dos opciones. Que estando de x cercano a x0, la f sea positiva, pero entonces tiene que ser un valor chiquito, ¿verdad? Y en ese caso la f más también. Ahora, si la f fuera negativa, la f más, en lugar de ser algo pequeño en valor absoluto, es cero, que sí es un valor pequeño, ¿verdad? Que sí se acerca a cero. Entonces, como ven, ¿podemos asegurar la continuidad de la f más en las raíces de f o no? ¿Luis? Sí. ¿Puedes prender tu micrófono otra vez? Sí, me quedé en que, o sea, los valores cercanos son una vecindad de valor. Los elementos en cierta vecindad cercana a x0, pues o te dan positivos o te dan negativos porque es continua. Pero en ambos casos, en valor absoluto es algo pequeño. Ajá. Sí. Entonces, ¿qué me puedes decir del f más en esa vecindad? Que se va acercando mucho a cero. Y entonces eso no es continuo en x0. Sí. Sí, Bueno, en ¿verdad? los valores que te dan, que, ay, que te dan son positivos cercanos a x0. Pero ¿y si la f fuera negativa? ¿Cuánto vale la f más? Cero. ¿Y eso está cercano a cero o no? Ah, sí, Pues sí, entonces ¿qué concluyes? que sí es continuo. Ajá. ¿Cómo ven? Sí, pero ya no se enoja. ¿Cómo ven? O sea que esta contención sí se da, ¿verdad? Sí.
¿De acuerdo? Bueno, ahorita se tiene que aclarar todo porque me voy a esperar para que ustedes me dicten la demostración, por favor. Entonces, esta parte de acá, lo que estuvimos argumentando aquí es que si la f es continua en x0, la f más también lo es. Lo que argumentamos acá es que aunque la f más sea continua en x0, podría ocurrir que la f original, aunque la f más sea continua en x0, la f original podría ser continua o discontinua cuando la f más en x0 vale 0. Entonces, no solamente esta parte de acá argumenta la contención y esta parte de acá demuestra que no podemos garantizar la igualdad. ¿Quedó claro? ¿Todos? Porque ahora lo que quisiera es que me dicten la demostración. Así es, Cristian. Va. Entonces, mando la foto. Sale. Entonces, va la demostración del, ¿qué es? El regreso a la ida, ¿verdad? De la ida. Entonces, lo primero es argumentar que el complemento del conjunto de discontinuidades de F, es decir, el conjunto donde es continua, está contenido o es igual al conjunto de continuidades de la F más. Complemento. ¿Sale? Entonces, sea x0 en el complemento. Entonces, F es continua en x0. ¿Qué sigue? Entonces tiene una vecindad Ajá. para el cual los valores son continuos. ¿Cómo, a qué te refieres con que los valores son continuos? Ah, no, ¿Qué no tienes que sé. demostrar? Que, que si, ajá, si es X0 está, pertenece ahí, entonces pertenece al, bueno, pertenece al conjunto de discontinuidades de la, bueno, no, al complemento de las Complemento. discontinuidades ¿Y qué de quiere la decir que esté en el complemento? que Pues no que, pertenezca ajá, al pero conjunto eso de, quiere decir que F es continua en x0, ¿sí o no? sí, Vale. Ahora, ya les platiqué la idea de la prueba. Entonces, ¿cuál es ahora sí que cuál es la idea? pues tomamos valores cercanos a X0, bueno, una vecindad, y solo hay de dos casos. O Ajá. es positivo y se está acercando mucho a cero, bueno, los valores evaluados en la función se están acercando a cero, o son cero al aplicarle esa función, no son No, continuos. no son los dos casos que interesan. Como que argumentaste uno de los casos y medio poquito revuelto. ¿Cuáles son los casos? Ah, entonces son tres casos, ¿no, Marco? O sea,
Si lo quieres en tres casos, positiva, negativa o cero, ¿verdad? Pues bueno, lo voy a hacer así. Entonces, caso 1. F de x0 es positivo. Entonces, ¿qué? Existe epsilon positiva. Exacto. Tal que f de x es mayor a 0 para toda x en la vecindad de radio epsilon con centro en x0. ¿Y eso qué implica? Entonces, vale, bueno, la distancia de x0 a 0 es menor a no, Más fácil que eso. el valor absoluto de x0. Lo puedes hacer con distancias, pero en este caso no necesitas. Si la f es positiva en esta vecindad, ¿qué me pueden decir de la f más? Ah, que también es positivo. Bueno, Bueno, que ambas son iguales en esa vecindad, ¿no? ajá, ajá. Y si son iguales, entonces, ¿qué marcó? Esa idea se me hizo rara. ¿La vecindad está contenida? No, nada, ¿verdad? Ok, ya me estás espantando. Entonces x0 pues pertenece, Pues ya, ¿no? Lo que o es pusimos continua aquí, en ¿no? el F más complemento. es continuo en X0. Pues ya, ¿no? Sí. Caso 2. F de X0 es negativa. Ah, bueno, como estamos en Rn son bolas, ¿verdad? Sí, pues Bolas. 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 Ya. Ahora, si es negativa, ¿qué pasa? si es negativa, entonces f más es igual a 0 ¿En dónde? en esa vecindad. Bueno, pero como estamos en otro caso, Digo, en bolas. En hay que poner que existe una vecindad, una bola, tal que f de x es negativa para toda x en la bola de radio epsilon con centro en x0. Y ahora sí, entonces f más de x es igual a 0 para toda x en esta bola. Y entonces f más es continua en x0, ¿sí o no? Caso 3. F de x0 vale 0. ¿Y ahora? Bueno, en este caso, Ajá. por la definición de la función, pues f de x0 pues, es igual a f más de x0. Bueno, pero bueno, la bola, perdón. ¿Cómo? Perdón, entonces existe una bola. Ajá. Ay,
Lo que dijiste hace rato, ¿no? No, sí, pero por ejemplo, ah, ajá, bueno, termina habiendo casos positivos. Bueno, en esa bola va a haber valores que al evaluarse te manden a positivos y otros a negativos. Posiblemente, pero el chiste es que ¿de qué tamaño son? Ah, muy chiquitos, ¿no? No, pero me estoy confundiendo. Bueno, a ver, a lo mejor aquí lo que va a ser mejor es, en lugar de poner aquí epsilon, es poner un... a ver, el nombre es lo de menos, ¿no? Voy a cambiar de... Bueno, voy a doblar esta hoja porque les voy a hacer el dibujo, ¿no? Bueno, a ver. Entonces, tienen que demostrar que la F más es continua en X0. Para probar eso, tienen que probar que el límite cuando X tiende a X0 de la F más de X, ¿cuánto nos tiene que dar? F más de X0, ¿no? ¿Y cuánto vale eso? Es una L Estamos en distinto el de caso 3. 0. Estamos en el caso 3, ¿no? 0, ¿verdad? ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces, como es un límite, ¿qué hay que hacer? Pues fijar una epsilon. Ahora, como f es continua en x0, entonces existe delta tal que para toda x en la bola de radio delta con centro en x0, la distancia de f de x al valor f de x0, que esto es 0 porque estamos en el caso 3, entonces esto es f de x en valor absoluto, esto es menor a epsilon, ¿sí o no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sale. Ahora, ¿cómo es el valor absoluto de la f más respecto al valor absoluto de la f original? Así es, Marco. ¿Queda claro para todos esta desigualdad? Bien. Entonces, para toda x en la bola de radio delta con centro en x0, la distancia de f más de x a f más de x0, que esto vale 0, es menor que epsilon. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a x0 de la f más, ¿cuánto vale? Cero, que es f de x0, ¿no? Entonces, f más es continua también en x0. Y ya acabamos los tres casos, y de los tres casos obtenemos que la contención que queríamos, ¿verdad?
de los tres casos, concluimos que el conjunto de discontinuidades de F más está contenido o es igual a el conjunto de discontinuidades de F. Y ya con eso, si F es integrable, bueno, nada más, quiero ver una cosilla. Bueno. Similarmente, bueno, observación aquí para luego no confundirlos. Observación. La igualdad no se da necesariamente. Puede ocurrir que F más sea continua en X0 y que F no lo sea. Solo puede ocurrir si F más de X0 vale 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, pero ahora nosotros estamos probando que si la F es integrable, F más y F menos lo son. Ahora sí, similarmente, el conjunto de discontinuidades de la F menos está contenido en el conjunto de discontinuidades de la F. Si F es integrable, entonces el conjunto de discontinuidades de la F es de medida 0 y como ambos conjuntos están contenidos, ambos conjuntos son de medida 0 y por lo tanto ambas funciones F más y F menos son integrables. Y ya. Nos costó trabajo. Pero fíjense que el enredo fue, a ver, ¿hay dudas de cómo apliqué el criterio de Lebesgue? Eso fue la parte fácil, ¿verdad? Donde nos atoramos fue en lo de en lo básico, así, ¿no? En lo básico de la continuidad. Está clarísimo cómo utilicé el teorema, ¿verdad? El criterio de Lebesgue me refiero. ¿O no? A ver, su silencio me inquieta. Ok. Bueno. Sale. Bueno, vamos con otra cosa. A ver. Integración. Bueno, es todavía parte de... Voy a seguir usando el criterio de Lebesgue, pero vamos empezando con integración de funciones definidas en regiones no rectangulares. ¿Sale? Entonces, una manera de hacerlo es la siguiente. Supónganse que ustedes tienen una función
de un dominio en R, N a R. Los dibujos los voy a hacer en R2, pues para tomar algo de referencia, ¿no? Entonces, supónganse que D es esta mancha. ¿Cómo se podría definir la integral de F en el conjunto D? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es construir una función que esté definida en un rectángulo que contenga a D. Le voy a poner F asterisco, que va de R, de un rectángulo contenido en Rn a R, tal que D está contenido en este rectángulo, en esta caja. ¿Y cómo vamos a definir la F asterisco? Para que la integral de F quede definida en términos de la integral de F asterisco. ¿Sale? Entonces aquí la pregunta es ¿cómo definir la integral sobre D de la F? ¿Qué cosa es esto? Entonces, ¿cómo nos conviene definir a la F asterisco? Exactamente. F de X, si X está en D, y 0 si X está en el rectángulo menos D. Perfecto. Ahora, ¿qué se le necesita pedir a la función para que la F asterisco sea integrable? ¿Qué le pedimos a F para que F asterisco sea integrable? ¿Qué se les ocurre? Que el conjunto de discontinuidades de D, ¿cómo de D? Porque o sea, como que el conjunto de discontinuidades es para funciones, ¿no, Cristian? ¿Te refieres a que el conjunto de discontinuidades de la F sea de medida cero? ¿A eso te refieres? Ok, entonces, la primera condición es que el conjunto de discontinuidades de F sea de medida cero. Bien, ¿con eso es suficiente? A ver. Para eso, para responder esa pregunta, tienen que decirme cómo se relaciona el conjunto de discontinuidades de la F respecto al conjunto de discontinuidades de la F asterisco. El hecho de que F y F asterisco sean iguales en D, ¿en dónde podemos asegurar que la F asterisco es continua? A partir de esto, ¿en D? Y entonces ahí, Cristian, mi tono de voz te debería de alertar a todos, ¿verdad?
Si son iguales en D, podemos asegurar que aquellos puntos en D donde la F está continua, ¿el F asterisco también es continua? O sea que aquí le puedo poner 0, 1, 1.000.000, cualquier cosa aquí, y eso no cambia. Está raro, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tomaran la función f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada, ya saben que la gráfica es un paraboloide. Si ustedes quisieran integrar esta función en la bola de radio 1 con centro en el vector 0, la gráfica les queda como siempre la dibujamos, el cucurucho este, ¿verdad? A la hora de definir la f asterisco en un rectángulo que contenga a esa bola unitaria, les va a quedar algo así. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando ustedes proyectan, vamos a tomar la bola cerrada. Cuando ustedes proyectan en el dominio el borde de la superficie, pues les queda aquí la circunferencia. Bueno, de radio 1, con centro en el origen. Y mientras la f asterisco vale 0 aquí, afuera de la bola, la f original, ¿qué pasa? Que al acercarnos a la orilla de la bola, mientras que la f asterisco vale la constante 0 fuera de la bola, la f original en la circunferencia vale 1. ¿Cuál es el conjunto de discontinuidades de la f asterisco en este ejemplo? Pues la circunferencia unitaria, ¿verdad? S1. ¿Están de acuerdo? Que es en la frontera de la bola de radio 1 con centro en el origen, ¿sí o no? ¿Se entendió el ejemplo? Entonces, ¿cuál es la relación entre estos conjuntos? No exactamente, porque fíjate que la, la, el F asterisco está contenido, su dominio es todo el rectángulo. De manera que esta va a ser continua en los puntos interiores del rectángulo menos el dominio de la función f, o sea, menos d. A ver, f asterisco es continua en el interior de R menos, menos D. Si además la frontera de D intersección la frontera de R es vacío, o sea, no dejamos que la frontera de D se acerque a la orilla del rectángulo, entonces F asterisco es continua en la frontera de R. ¿Están de acuerdo en esta observación? Ok, pero a ver, entonces, Cristian, tú me decías que este está contenido acá, ¿verdad?
¿Eso qué quiere decir? Que si la f es discontinua en un punto, ¿el f asterisco por fuerza lo es? Pero al revés no se puede porque por esta observación de aquí. Entonces, no, ¿verdad? Esto no. No. Esta contención no se da porque la función f sí es continua en toda la bola cerrada, pero la f asterisco no es continua en la frontera de la bola cerrada. Y la otra contención no se da porque por cómo estamos definiendo la f asterisco, el dominio de f asterisco es más grande que el de la f, y en general, pues, mientras este interior sea no vacío, o mientras esta intersección sea vacía, la f asterisco va a ser continua en puntos que ni siquiera son parte del dominio de f. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sí podemos decir? A ver, si f es continua en un punto interior de su dominio, la f asterisco también es continua en ese punto, porque al ser un punto interior del dominio, hay toda una bola de D contenida en D, en donde f y f asterisco son iguales. Por lo tanto, ambas van a ser continuas en esos puntos, en los puntos interiores. ¿Verdad? En donde puede haber problema es en la frontera del dominio, como en este ejemplo, que aunque la función original es continua, la f asterisco deja de ser continua en la frontera de la bola. ¿Cuál intersección marcó? ¿Cuáles dos conjuntos? ¿Esta? Es que fíjate que puedes, a la función original f, podrías botarle un puntito en la frontera y la f mandas en este punto para otro lado, y fíjate que aquí, tanto la f asterisco como la f original son discontinuas. O sea, los conjuntos no tienen por qué ser ajenos, ¿verdad? En principio tendría que haber una relación por esta definición de f asterisco, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, entonces, si en los puntos interiores de D la continuidad de la f y de la f asterisco es la misma, o sea, en los puntos interiores, la continuidad de f y de f asterisco tiene que ser la misma, pero solo en el interior de D. ¿En dónde hay problema? En la frontera. Entonces, en la frontera, la f puede ser discontinua. ¿Sale? Y si esta ya fue discontinua en la frontera, esta también lo va a hacer. Porque lo que hace que la f original sea discontinua en la frontera de D, esto no lo cambia. No la puede hacer continua. A diferencia de lo que pasaba con la f más y con la f menos, aquí no puede pasar eso. Entonces, en los puntos de la frontera, si f es discontinuo en un punto de la frontera de D, la f asterisco también. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Que la f sea continua en un punto de la frontera de D y que f asterisco no sea continuo en ese punto. Y aquí está el ejemplo.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir del conjunto de discontinuidades de F asterisco? Bueno, pues, ¿cuál es la relación con F? Bueno, pues que está contenido en el conjunto de discontinuidades de F, unión algo, ¿verdad? Unión la frontera de D. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? ¿O los perdí? El conjunto de discontinuidades de F asterisco está contenido, o puede ser igual, a el conjunto de discontinuidades de la función original, unión, la frontera de D. ¿Cómo ven? Entonces, lo que estamos diciendo es que este conjunto sí puede ser más grande que este, pero no más grande que este conjunto. Y eso va a ser muy útil. Porque si queremos garantizar que la F asterisco es integrable, no basta pedir con que la F sea integrable, porque solo esta parte sería de medida cero. Si esto no tuviera medida cero, la unión no va a ser de medida cero. ¿Están de acuerdo? Entonces, para definir la integral de una función en una región no rectangular, utilizando la extensión de la función a un rectángulo, lo que necesitamos es que la frontera sea de medida cero. ¿Están de acuerdo? Bien. Otra observación. Observación. F asterisco de X es igual a la función característica de D por F de X. Algo así. Es un abuso de notación, ¿eh? ¿Por qué? Una manera de simplificar la notación de la F asterisco sería así, abusando de la notación. ¿Por qué? Porque si se acuerdan que la función característica de D es igual a 1 si X está en D y 0 si la X no está en D. Ya habíamos hablado de esta función, pero bueno, entre tantas cosas es fácil que se olvide. Pero bueno, esta es la función característica. ¿Ya todos habían trabajado con ella? Bien. Entonces, ¿están de acuerdo que la F asterisco es algo así? ¿Por qué es abuso de notación? Porque esta formalmente no está definida en el rectángulo. Entonces, acuérdense que formalmente la multiplicación de funciones, el dominio del producto es la intersección de los dominios. Entonces, pues, esto sería igual a la F original, no te serviría bien, ¿ok? Entonces, abusando de la notación, le voy a poner aquí. Bueno. Pero entonces, ¿cómo podemos integrar funciones en dominios que no sean rectangulares? Con la extensión. ¿Sale?
Y para poder trabajar con la extensión, necesitamos que la frontera de D sea de medida cero. A ese tipo de dominios les vamos a llamar Jordan medibles. Entonces, definición. Sea D un conjunto en Rn, que puede ser, aquí sí puede ser el total. D es Jordan medible si la medida de la frontera de D es cero. Otras formas de definir esto es la siguiente. Bueno, voy a, antes de dar otras formas de definir lo de Jordan medible, vamos a definir integración de funciones en regiones no rectangulares, ¿sale? Con la extensión a un rectángulo. Entonces, va definición. Sea F de un dominio en D en Rn. Bueno, en este caso no puede ser igual, pero a ver. En Rn a R acotada. Todavía vamos a pedir que es acotada. Hasta que veamos integral impropia, vamos a trabajar funciones no acotadas. D acotada. El dominio también acotado, porque lo vamos a meter en un rectángulo. El conjunto de discontinuidades de F es de medida cero y D es Jordan medible. O sea, la medida de la frontera de D es cero también. La integral sobre D de la F se define como la integral sobre R de la F asterisco, donde obviamente la D está contenida en R. Y ya está. Entonces, observación. D es Jordan medible si y solo si existe la integral sobre la frontera de D de la función característica de la frontera de D. Entonces vean, como ya definimos integración de funciones en regiones no rectangulares, esto ya está definido. Entonces, ¿por qué la existencia de la integral hace que la frontera sea de medida cero? Ah, porque la característica, ustedes cuando integran esta función, por definición por la definición que acabamos de dar, la integral sobre la frontera de la característica de este conjunto es igual a la integral sobre un rectángulo de la extensión de esta función sobre este conjunto. ¿Sale? ¿Y qué ocurre? Que esta extensión ¿dónde va a ser discontinua?
Déjenme ver. Déjenme ver lo de la foto. Ay, sí he mandado. Ay, no. Me faltó esta, ¿verdad? ¿Esta es la que me faltó? Ajá, ok. Ay, no, ya la regué. A ver, esperen que ahorita me acabo de dar cuenta que cometí otro error. O sea, hoy es un mal día, ¿eh? Entonces, a ver. Este. po- ¿Dónde está el error en lo que puse aquí? Chin, perdón, ¿eh? A ver, déjenme cambiar de hoja para. Si lo tengo que rehacer, lo mejor lo vuelvo a escribir. A ver. O sea, si el conjunto es Jordan medible, o sea, si la medida de la frontera es 0, pues se ve así, ¿no? Entonces, la extensión, aquí más bien la que tengo que trabajar es la característica de D. ¿Por qué? Porque necesitamos meter a D en la caja. ¿Sale? Ahora, ¿esta dónde va a ser discontinua? Aquí sí es discontinua en la frontera de D. Pero esta, ¿por qué? Porque si ustedes tomaran un conjunto como Q cruz Q intersección el cuadrado unitario, bueno, ya saben que no lo puedo dibujar, pero tienen una nube de puntos aquí. ¿Sale? ¿Cuál es la frontera? Este es D. ¿Cuál es la frontera de D? Pues todo el cuadrado unitario. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿quién sería la característica? Es distinto la característica en la frontera de D que la característica en D. ¿Por qué? La característica en D es la constante 1 sobre esta nube de puntos. Mientras que esto es la constante 1 en el cuadrado unitario. ¿Está claro esto? Entonces, por eso yo me acordé mal ahorita. Entonces voy a cambiar esta hoja porque esta estaba mal. Entonces, por esta observación, esto sí es cierto. Si ustedes toman la característica de D, ¿en dónde va a ser discontinua? En los puntos, aunque sea un conjunto raro, en los puntos de la frontera de D. Esto sí está bien. ¿Sale? Entonces, ¿cuándo el conjunto es Jordan medible? Cuando existe, entonces la observación, ahora sí lo voy a poner bien, es que D es Jordan medible si existe la integral de la función característica sobre D. Porque para que exista esta integral, la frontera de D tiene que ser de medida 0, ¿verdad? Ahora sí ya. ¿De acuerdo? Ay, se me estaban yendo las patas con la otra. Entonces, fíjense, si D es Jordan medible, la extensión de la característica es discontinua en la frontera de D, que por ser Jordan medible
entonces es integrable y esta integral está definida. Ahora, si existe esta integral, por la definición que acabamos de ver, déjenme la encuentro. Acá, ¿no? Para que esté definida esta integral, se pide que la frontera de D sea de medida cero. Y esa es la definición de que sea Jordan medible. Entonces aquí sí es un sí, solo sí. Ya. Perdón ahí con la distracción esa. Bueno. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, se congeló la imagen. Creo que se desconectó una compu, espérenme. Ahorita sí me están escuchando, ¿verdad? Porque prendí el micrófono de la que me ven. A ver, espérenme. ¿Ya? ¿Todo bien? Ya. Y de repente aparece esto escrito. Así me di cuenta que algo había pasado porque yo seguía escribiendo y no aparecía nada. La hoja seguía en blanco. Bueno. Ok, entonces tomen dos funciones integrables en D. Esto significa, por ahora, que F y G son acotadas. La frontera de D es de medida cero, o sea, es Jordan medible. El conjunto de discontinuidades de F y de G son de medida cero. Ay, no. De discontinuidades lambda de F, lambda de G. Ambos conjuntos de discontinuidades son de medida cero. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si el conjunto, vamos a decir que A es el conjunto de puntos en D en donde F de X es distinto de G de X? Pues, a ver si están de acuerdo con esto.
Si la cardinalidad de A es finito, entonces, ¿qué me pueden decir de las integrales? Ay, ¿cómo son estas integrales? ¿Me escuchan? Así es, Alexi. Pero los noto dudosos. O sea que no sabes por qué, Alexi. Ajá. O sea que, ¿te queda claro cómo demostrarlo? A ver, piénsenle, por favor. A ver si nos sale este. ¿Por qué rectas, Marco? Puntos, ¿no? Si el conjunto donde son diferentes es una cantidad finita de puntos, entonces difieren solo en esa cantidad finita de puntos. ¿Ok? Ahora, este, ¿están de acuerdo que en esta situación la función diferencia entre f y g es la constante cero salvo una cantidad finita de puntos? ¿Y están de acuerdo que la integral de la constante cero salvo una cantidad finita de puntos es cero? Bien, entonces voy a escribir eso. Porque la función f menos g es la constante cero, excepto en A, que es el conjunto finito de puntos. ¿Sale? Entonces, la integral de la diferencia en D es cero. Y como la integral separa sumas y bueno, también restas, se da esta igualdad. ¿Sale? Ahora, constante.
¿Qué me pasa hoy? Estoy peor que otros días, constante cero. Bueno, ahora, ¿cómo pueden demostrar que la función que es constante cero, salvo en una cantidad finita de puntos, integra cero? Entonces, aquí está D, ¿ok? Para poder integrar necesitamos meterle en un rectángulo. Ambas funciones, el conjunto de discontinuidades es de medida cero y la frontera es de medida cero. Entonces, la función diferencia es la constante cero salvo una cantidad finita de puntos. ¿Cómo se puede probar que la constante cero en el conjunto D salvo en A es integra cero? Ah, pues porque un conjunto finito A es de contenido cero, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que existe una cubierta de rectángulos cuyas áreas suman chiquito y con esos rectángulos generan la partición que va a hacer que la diferencia entre la suma superior e inferior sea pequeñita. Existe una partición de el rectángulo tal que A está contenida en la unión de los rectángulos R y J con I y J. No en I, sino en J. ¿Quién era J? Aquellos subrectángulos que sí intersectan a A. ¿Se acuerdan de eso? J era el conjunto de índices en I tal que R y J intersecta a A. ¿Ok? Entonces, A va a estar contenido en estos y la suma de las áreas de estos rectángulos con I y J en J es tan chiquito como quieran. ¿Sale? Entonces, con esta partición se va a poder hacer, falta dividir entre algo apropiado para que, para que les quede como se necesita, ¿no? Pero ya básicamente, si el área de los rectángulos, ¿por qué? Porque la función diferencia, f menos g, es la constante cero en todo el rectángulo salvo en estos puntitos. ¿Sale? Pero esos puntitos, al poderlos meter en rectángulos de cuyas áreas suman todas un valor tan chico como queramos, la diferencia, así se puede lograr que la diferencia entre la suma superior e inferior de la función diferencia con esta partición sea pequeña, no exactamente menor a epsilon, porque va a depender de en los puntos donde son diferentes, qué tan grandes sean. ¿Sale? Pero esto lo pueden acotar entre m, donde m es el supremo, esto va a ser menor a epsilon y m es el supremo de las diferencias. ¿Sale?
Y ya está. ¿De acuerdo? Nada más me falta considerar el ínfimo de las diferencias. O sea, este es el supremo de esto, menos el ínfimo, ¿no? Y m minúscula, pues es el ínfimo de los valores de la diferencia. ¿Sale? Y con eso se puede probar que así, entonces, la integral sobre d de f menos g sí les da 0. Y ya con eso terminan la prueba. Bueno, el lunes vamos a seguir todavía porque nos faltan el teorema de operaciones y una cosilla por ahí. Bueno, porque además, ¿qué sigue? De esto que estamos haciendo aquí, ¿qué sigue? Pensar qué pasa si el conjunto de puntos donde son diferentes no solo sea finito, sino que sigue. Que sea numerable, ¿verdad? Ajá. Y en general, cuando las integrales de dos funciones, ¿qué tan grande puede ser el conjunto de puntos A para que las integrales de f y de g sean iguales, aunque sean distintas en todo este conjunto? ¿Qué tan grande puede ser A? ¿Qué le vamos a pedir ya en la última versión de esto que estamos haciendo aquí? Que sea de medida 0, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ¿qué hay que hacer para probar eso? Que si ustedes tienen una función que es constante 0, salvo en un conjunto de medida 0, pero que sea integrable, porque si no es integrable, pues no sirve, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Entonces, si ustedes tienen una función que es la constante 0, salvo un conjunto de medida 0, pero que la función a su vez es integrable, entonces la integral de esa función va a ser 0, ¿verdad? Bueno, eso vamos a terminarlo de hacer el lunes, a ver si ya estoy más, menos atontado. A ver si ya está más de buenas, profe. No, Ok. Usted nunca está de buenas, ¿verdad? ya soy el demonio, ¿verdad? Sí, siempre enojado. Es la ira, como en la película de Intensamente. Exacto, soy la ira encarnada. Bueno, pues perdón por los líos de hoy. Necesito. ¿Saben qué me tiene destanteado? A ver, déjenme, ¿pueden parar la grabación?